La ciencia es el futuro. Sin ciencia no hay futuro. Gracias amigos, estamos en un encuentro con la ciencia muy especial porque nos encontramos con un científico de Polendas. Ah, estamos con el doctor Tonatiuh Matos del Centro de Investigaciones Avanzadas de México, del CINVESTAP, del Politécnico, muy importante institución. Estimado Tonatiuh, buenas noches. Buenas noches para ustedes, buenas tardes para mí todavía. Sí, sí. Sí, sí, Bueno, buenas noches. Ujú. he estado viendo ahí sus publicaciones impresionantes, numerosas investigaciones sobre el cosmos y Ujú. claro, ese tema hoy en día pues es de mucha actualidad, es como le llaman hotspot, ¿no? Ajá, ¿Y sí. por qué la gente, la población eh, se interesa más en saber tema del destino del universo, los agujeros negros, antes que hay veces un poco eh, temas que tienen que ver con la supervivencia? Es una curiosidad, una religiosidad. ¿Cómo usted analiza el tema? Bueno, la pregunta es muy, muy interesante porque creo que lo que está sucediendo es la situación de que el ser humano, necesita entender su origen. Y es una pregunta que se ha hecho el ser humano, yo creo que desde que empezó a tener conciencia de sí mismo, empezó a tener eh, la visión de que estoy aquí y inmediatamente se preguntó, y bueno, y yo estoy aquí y ¿qué hago aquí? Y entonces se preguntó, ¿y de dónde vengo? Y creo que eso lo ha tratado de resolver de muchísimas maneras, y desde siglos atrás. Y bueno, una de las corrientes filosóficas que da una respuesta a esto, pues es precisamente la religión. La religión nos da un objetivo, nos dice de dónde venimos, nos dice quiénes somos en cierta forma, cosas por el estilo. Ahora, la religión está basada en ideas, está basada en cuestiones teológicas, y lo que estamos haciendo los cosmólogos es tratar de dar una respuesta a esta pregunta, pero desde el punto de vista científico, que la diferencia es muy sustancial. Es dar una respuesta desde el punto de vista de la observación y la experimentación. Entonces nosotros lo que hacemos es observar y después comprobar lo que estamos observando tiene alguna consecuencia y alguna explicación que nosotros llamamos entonces científica. O sea, la ciencia no es otra cosa más que observar, experimentar, proponer hipótesis de explicación y después volver a observar y experimentar hasta que nuestra hipótesis de experimentación se convierte en una teoría y después se convierte en una ley. Y entonces utilizamos estas leyes y estas observaciones pues para explicar el origen del universo. Y eso es lo que está haciendo la cosmología ahorita. Ujú, Pero claro, la gente se interesa mucho, se les explica una serie de temas más o menos comprensibles, pero ujú, a veces sorprendentes. Algunos dicen que nos estamos contrayendo debido a la gravedad, pero ahora se sabe que uno se está acelerando y cada vez más veloz, uno se separa, ujú. que solamente el 5% de lo que existe podemos observar, de modo que nuestras leyes que descubrimos es solamente de una partecita. Es como si que, como diría algunas veces, se descubre un poquito, se levanta la cortina del teatro, pero uno quiere adivinar todo lo que hay atrás. ¿Cómo es eso? No, ¿Qué, es qué? impresionante. Lo que usted está diciendo es correctísimo y es impresionante que así está sucediendo. Nosotros utilizando las leyes que habíamos descubierto, bueno, las más importantes que estábamos utilizando, pues primero fueron las leyes de Newton, que son, digamos, bueno, son tres leyes, pero una de ellas, la segunda ley de Newton, que es una ley tan simple como la masa por la aceleración es igual a la fuerza. Esta ley, pensamos, nos explicaría todo el universo.
todo el universo. Por ejemplo, nos explica la caída de las manzanas de un árbol, nos explica el movimiento de un ferrocarril en un tren, nos explica el movimiento de un carro, nos explica el movimiento de la Tierra alrededor del Sol, nos explica el movimiento del Sol alrededor de la galaxia y así por el estilo. O sea, parecía que esa formulita tan simple nos iba a explicar todo lo que existe en el universo. Hasta que unos años después, unos 300 años después, pues Einstein vio que no era cierto, que había algunos fenómenos inexplicables por esta fórmula tan simple y dio un paso más, que dijo, entonces, no, efectivamente las fuerzas realmente no existen. Lo que pasa es que el universo tiene un espacio-tiempo y el espacio-tiempo lo curva la materia. Y entonces las partículas o todo lo que existe se mueve alrededor de este espacio curvado. Entonces, con eso otra vez intentamos explicar el origen del universo. Nos dio unos resultados que nosotros estábamos impresionados. Por ejemplo, con la teoría de Einstein, se descubrió matemáticamente primero en 1921, lo descubrió Alexander Friedman, un matemático ruso, que encontró que el universo no podía estar estático, como Einstein lo había dicho. Einstein pensaba que el universo tenía que ser estático. Y entonces Friedman dijo, no, tus ecuaciones dicen que el universo es dinámico. Es más, tiene que estar expandiéndose, haciéndose cada vez más grande. Y después otro científico, Georges Lemaitre, demostró lo mismo y le dijo a Einstein, oye, esto está terrible. Y Einstein no lo creía. Hasta que fueron con los telescopios, observaron y se dieron cuenta de que, ups, sí, el universo se está expandiendo. La sorpresa fue El que señor Hubble. el señor Hubble fue el que descubrió que ya con un telescopio, el que descubrió que efectivamente el universo sí se está expandiendo y le dijo a Einstein, oye, pues estabas equivocado, mira, tus teorías, tu ecuación del universo, pues nos dice que el universo no se puede expandir, no se puede estar estático, está expandiéndose y ahora lo estoy demostrando. Entonces Einstein inclusive tiene una expresión muy famosa que dice, La mayor metida de pata de su vida. exactamente, la mayor metida de pata en mi vida. Y ahora, después de, no sé, otros 100 años, vemos otra vez el universo y con los telescopios encontramos de que, wow, no solamente se está expandiendo, sino se está expandiendo a velocidad cada vez mayor, aceleradamente, siendo que la gravedad, pues, es atractiva y nosotros necesitamos que la gravedad, pues, detenga la expansión del universo y al contrario, se está expandiendo cada vez más rápido. Y entonces, pues eso lo encontraron en este caso, los astrónomos en 1998. Y bueno, y todavía seguimos buscando qué es lo que está expandiendo aceleradamente el universo. Hay miles de hipótesis, muchísimas teorías, modelos, etcétera, etcétera, y están muchos, ahora está todo esto en discusión, utilizando telescopios y demostrando que este sí, este no, este pasa, este no pasa, este tiene estos problemas, así por el estilo. Y la otra sorpresa fue que además en esa misma época, desde los años 80, pero se le empezó a creer verdaderamente en este problema hasta los finales de los años 90, es que para formar las galaxias que estamos observando con el telescopio, no hay suficiente materia de la que estamos observando. Entonces necesitamos ponerle más materia a nuestras galaxias y a esto le llamamos materia oscura, que es una materia que forma galaxias, cúmulos de galaxias y todo esto, ¿no? Y hay muchas hipótesis de nuevo, hay muchas teorías que lo tratan de explicar, pero todas están ahorita en discusión. Y es una discusión impresionante. Para estudiar ciencia, yo siempre le digo a mis estudiantes, es la mejor época del universo, es la mejor época del tiempo, o sea, las discusiones impresionantes, ¿no? Ujú. Y usted está ahí metido en ese lío he visto que ha modificado algunas fórmulas de un investigador anterior para Ujú. tratar de comprender las cosas. Como usted dice, hay una especie de florecimiento de la física porque Sí. en la investigación y las inteligencias que dicen, esta es mi oportunidad de explicar algo importante, de repente Tonatio tiene el premio Nobel de Física por explicar las cosas. Dios lo oiga, Dios lo oiga. No, efectivamente yo me ya he metido en este asunto, inclusive nosotros aquí en México nos dimos cuenta que el problema de la materia oscura y de la energía oscura,
pues era un problema muy fuerte, muy intenso. Y nos juntábamos con astrónomos y nos daban una explicación y nos juntábamos con gente de partículas elementales y nos daban otra explicación. Yo vengo de la parte de gravitación y teníamos otra explicación y ninguna de ellas era verdadera. O sea, todos nos dábamos cuenta de que todos teníamos una parte de la verdad, ¿no? Todos nos juntamos y formamos una cosa que le llamamos Instituto Avanzado de Cosmología, que es donde nos juntamos todos nosotros, estas diferentes corrientes, astrónomos, físicos de partículas, físicos de cosmología, físicos de gravitación, etcétera, y discutimos estos temas. Entonces, yo en 1998 se me ocurrió que, utilizando todas estas ideas, que tal vez la materia oscura podría ser un campo escalar que era en ese momento, se le había ocurrido a muy pocas personas, ya después me di cuenta de que había uno o dos personas que ya lo habían dicho, más bien dos en particular, y entonces yo, digamos, fui casi el tercero, y lo propuse, y me costó muchísimo trabajo publicar ese artículo, o sea, fue verdaderamente difícil porque la gente, sobre todo las revistas norteamericanas sobre todo norteamericanas, te lo rechazan simplemente porque viene de Latinoamérica, nosotros somos tercer mundo, somos atrasados, no nos quieren, ustedes no pueden proponer esas cosas y cosas, pero al final sí lo publiqué en una revista suiza que se llama General Relativity and Gravitation, y salió publicado el artículo en el año 2000. Yo lo propuse en el 98 y me tardé casi 2 años en que me lo aceptaran, entonces salió publicado en el año 2000 y ahora es la gran moda. O sea, todo el mundo habla de ese modelo y todo el mundo Sí, he lo visto está. que usted tiene un impacto en el famoso índice H elevadísimo. Eh, pues sí, mire, si yo estuviera en Europa o en Estados Unidos estaría al doble de lo que lo tengo, porque, porque pues este tema es muy, muy candente ahorita. Todo mundo está hablando ya todo mundo que habla de materia oscura, energía oscura, toca el tema. Inclusive todos los observacionales, el LHC, los satélites que están dando vuelta alrededor de la Tierra, los grandes telescopios que están en la Tierra, todos están buscando si existe lo que este campo escalar. Y todos tienen como en una de las principales, primera o segunda categoría para poder observar este campo escalar, a ver si es cierto que puede resolver el problema de la materia oscura. Pero bueno, realmente no me citan a mí. Esto se volvió moda porque un científico de Yale y un científico de Princeton redescubrieron. Bueno, redescubrieron muchísima gente muchas veces, pero ellos lo redescubrieron en 2016 y lo publicaron en el 2017 y desde entonces se volvió moda. O sea, y todo el mundo cita a estos amigos, no a nosotros. Y bueno, yo ya hablé con ellos y les dije, oigan, pero nosotros descubrimos esto, lo propusimos esto, pues no sé, 18 años antes, ¿no? Ya después lo reconocieron, dijeron, ah, sí, mira, aquí estaba ya, perdón, pero pues sí, ya vamos a seguirle así, ¿no? Y efectivamente, o sea, es la probabilidad de que el campo escalar sea la respuesta final de las materias oscuras, ya ahora ya me doy cuenta, es muy alta, ¿no? Y puede suceder, ¿no? A ver, vamos a ver. Ujú. Ahora bien, esta materia oscura, dicen que surgió en el mismísimo momento del Big Bang y que eso sea, no es cosa que ha surgido recientemente y que explicaría también la dispersión, las irregularidades del universo. ¿Podría explicar eso, por favor? ¿Qué es eso? Sí, sí, sería una materia, en este caso sería una partícula que existe como cualquier otra, pero como no la podemos detectar porque es lo que nosotros tenemos ultraligera. Eso quiere decir, su masa es tan chiquitita que es muy difícil de detectar, no la podemos tocar. Entonces, cualquier detector, además, no tiene interacción con los otros campos o es muy ligera y no lo podemos detectar. Existen ya partículas que conocemos, que hemos detectado, que tienen estas características como los neutrinos. Los neutrinos fueron propuestos allá por los años 30 y después se descubrieron y ahora hay varios detectores de neutrinos en el mundo y los están detectando continuamente. Y lo que tienen esas partículas, primero es que son muy ligeras, se llaman ligeras, estas no son ultra ligeras, sino nada más son ligeras. Es más o menos entre puntos, entre un electrón body o más o menos un poquito menor,
un electrón volt, cuando por ejemplo el electrón tiene medio millón de de electrón volts, o sea, la diferencia es enorme, ¿no? Y el electrón pues, es uno de los, es la partícula que conocemos más ligera. Entonces, este tiene una masa muy ligera y además interactúa muy débilmente con el resto de la materia. Por ejemplo, sabemos que del Sol están emanando miles de millones de neutrinos constantemente y y en nuestra mano atraviesan millones de neutrinos, o en nuestro cuerpo atraviesan millones de neutrinos todo O el sea que tiempo nosotros estamos acribillados, por acribillados, neutrinos. como diríamos, con estas partículas, pero ni las sentimos. Eso es una cosa impresionante, Así ¿no? es, así es, y así es. Entonces, para detectarlas, pues se necesitan aparatos muy grandes, por ejemplo, se meten dentro de la tierra a una gran profundidad, grandes pozos de agua, muy destilada, extremadamente limpia, para que estos neutrinos lleguen y uno de ellos, de casualidad, le pegue a un electrón o a una partícula, y eso con un fotodetector y además aumentada miles o a veces hasta millones de veces se pueda detectar. Y entonces, pues los han estado detectando ya desde hace bastante tiempo y con mucho éxito, ¿no? Pero estas además, las partículas de la materia oscura son Uf. 23 órdenes de magnitud, 22 órdenes de magnitud más ligeras. Entonces son impresionantemente ligeras y pues por lo tanto ni esos detectores las pueden detectar, ¿no? Y bueno, Veo que ahí el Fermilab ha hecho una especie de pozo ahí profundo y están perdidos esperando, jugando tenis, a ver si en algún momento le llega una particulita y nada. así es, así es. Y van a seguir, van a ser campeones de tenis y no van a lograr detectar porque es muy difícil detectar esas partículas. Sí, hay muchos experimentos tratando de detectar materia oscura, no la ultraligera, sino la pesada, pero no la han detectado. Son también Así hablan pozos. de que en lugar de ser livianas son pesadas, los WIM le mm, llaman, ¿no? Exacto, los WIPs, ¿Cómo correcto. es? Es, Explique usted un poco esa, por qué tienen unos la teoría de muy livianas y la otra de muy pesadas. Sí. Una- Sí, originalmente la primera hipótesis fue que, bueno, está bien, no existen bueno, la primera hipótesis que se dio de la materia oscura más o menos seria fue que la materia oscura, esta materia perdida, eran como Júpiters grandotes. O sea, eran planetas que no acabaron de colapsarse, no formaron una estrella, pero andaban deambulando por todo el universo y tenía que haber muchísimos para poder completar la materia oscura que nosotros observamos. Entonces le llamaban machos por Macro Astrophysical Compact Halo Objects en inglés, ¿no? Así le llamaban machos. Y yo siempre les decía que ustedes están buscando los machos en lugar equivocado. Vayan a Jalisco y ahí encuentran un montón. No te rajes. No te rasques, Jalisco, ahí sí hay machos. Pero no Bueno, encontré. A le- finales de los años 90, no los, pusieron un telescopio muy especializado para buscar los machos y no los encontraron. Ujú. ahora esta materia oscura, entonces, da lugar también a una serie de divagaciones. De repente vivimos nosotros un mundo paralelo que no podemos interactuar con ellos, de repente tienen sus países, sus vidas, como la nuestra, pero no hay forma de conectarnos con ellos. Eso ya me parece una exageración, ¿no? Ujú. Bueno, existe esta hipótesis de los multiuniversos, efectivamente. Y bueno, pues es una hipótesis, pero esta lamentablemente es muy complicada de demostrar, porque como son Bueno, universos paralelos, o sea, universos afuera de nuestro universo, pues si no podemos ver ni siquiera lo de nuestro universo, pues ver un universo al otro lado, pues está mucho más complicado. Entonces se ha quedado como algo, pues algo que dentro de digámoslo así, la filosofía de la física, pero ese claro. sí. Y una de las cosas que los filósofos piensan que hace a física una teoría es precisamente que no se pueda demostrar o que no se pueda negar porque no hay observaciones o no se puede nunca llegar a observaciones con ella. Y parece ser que estas por lo menos que caen en este tipo, ¿no? En esta cazuela de teorías que no se pueden, que no tienen manera de demostrarse. Entonces, hasta ahí no hay nada de los multiuniversos, simplemente es una idea que se dio emanada de la evolución de esta teoría y de las supercuerdas, ¿no? Y las supercuerdas, pues ahorita están en stand-by, ¿no? Están dormiditas porque hay problemas muy fuertes que no han podido resolver
y mientras no los puedan resolver, pues no se, la gente no está continuando con la teoría, ¿no? Ujú. Pero es una teoría muy Sí. interesante. Ahora los físicos teóricos pues dan lugar a un montón de campos que generan especulación. Estamos hablando, por ejemplo, del famoso cono de luz de Albert Einstein, que finalmente uno dice hay lugares que nunca lo veremos porque están fuera del cono de luz. Nosotros solamente podemos ver en este cono. Ujú. Igual ahí te da lugar a muchas especulaciones, ¿no? Bueno, sí, aunque el cono de luz es una cosa ya totalmente demostrada, eso es debido a que la luz viaja a una velocidad finita, 300.000 kilómetros por segundo. No, no, yo sé, Y pero le digo de que eso también significa que puede haber lugares que no podemos observar. así es. O sea, nosotros tenemos una región restringida debido a que no podemos ver más allá de lo que está dentro de nuestro cono de luz, o sea, de lo que está afuera de la región de la velocidad de la luz. Por ejemplo, vivimos en un universo y podemos ver solamente, pues, o sea, el universo es finito, ahora lo sabemos, tiene 3.800 millones de años, entonces no podemos ver más allá de los 3.800 millones de años luz porque la luz pues no le da tiempo de llegar hasta donde nosotros estamos. Entonces, sí, efectivamente hay un cono de luz y todo lo demás es especulación. Por ejemplo, los multiuniversos. Exactamente. Así es. Ahora bien, en nuestro programa siempre nos pica la curiosidad. ¿Cómo Ajá. usted se ha metido en este lío? De niño, ¿a qué se dedicaba? ¿A qué se dedicaban sus padres? A ver, cuéntenos. Bueno, mi padre era jornalista, ¿cómo se dice? Periodista. Y él era Ajá, venezolano, no era mexicano. Y ya, vivió toda la vida en Venezuela. Todos mis hermanos, toda mis familia de parte de mi papá, pues todos viven en Venezuela o son venezolanos. Yo fui el único mexicano, porque mi padre fue exiliado político en la época de allá en los años 50 y llegó a México como exiliado político. Acuérdense que México siempre ha sido un país que ha tenido una política pues de asilo muy potente, ha exiliado muchísima gente. Y pues mi papá pidió el permiso para llegar a México y conoció a mi mamá y aquí estoy yo, ¿no? Y entonces mi mamá era secretaria, era una secretaria en una empresa y después de una oficina de gobierno, pero secretaria y era muy buena secretaria, pero a los dos les gustaba muchísimo leer, en eso coincidían ellos mucho, ¿no? Y les gustaba muchísimo leer y entonces desde que yo era bebé me impulsaron pues a leer y a ver y las curiosidades, ¿no? Lo que yo recuerdo, la primera acción que yo recuerdo muy fuerte es que estábamos en el pueblo donde nació mi madre, que es un pueblo en la Sierra Norte de Puebla, o sea, una sierra donde no había en esa época ni luz eléctrica, ni agua, ni nada, era así totalmente muy primitivo. Y entonces estábamos ahí y en la noche de repente, yo me acuerdo todavía, yo no sé cuántos años tenía, pero ella me cargó, entonces no pudo haber tenido muchos años, ¿no? Porque me acuerdo que me despertó, me cargó, me envolvió en una cobija, hacía muchísimo frío, pero muchísimo frío, y me sacó al patio y de repente me dijo, mira, ve al cielo. Y vi la Vía Láctea con todas las estrellas. Y eso me dejó tan impresionado que o sea, me capturó. Dije, ¿qué es eso? Y yo, pues no sé, o sea, si me estaba cargando, pues debe haber tenido 4 años, 3 años, no sé, pues, no máximo, no más de 5 años. Y esa vista de la Vía Láctea que ya no he vuelto a ver, no he vuelto a ver por la contaminación lumínica, y entonces eso me impactó tanto que desde entonces empecé yo a decir, no, yo quiero entender de dónde vienen todas esas estrellas, ¿no? Y yo quiero entender de dónde vienen. Y después me platicaba cosas de así esos números grandotes, de que el Sol es apenas, digo, la Tierra es apenas una millonésima parte del Sol, y yo veía en la Tierra que era una cosa gigante, y esta es millones de veces más grande, y cosas por el estilo. Pues todo eso me impresionó y empecé yo a meterme mucha curiosidad. Y hasta que llegué pues, a la carrera profesional para estudiar física, y todavía ahí estaba yo dudando si estudiar físico o matemáticas, pero tuve un maestro de física que me volvió loco. Era tan bonita su clase, era tan impresionante su clase, y entonces ese maestro me convenció, yo tengo que ser físico. Y entonces otra vez regresé a que, bueno, ¿y de dónde vienen las estrellas y qué hacen las galaxias y cosas por el estilo? Y después estuve en Alemania, fui a Alemania a hacer el doctorado. Estuve en Alemania unos años, terminé el doctorado allá y cuando regresé, pues ya conseguí empleo en este centro donde estoy ahora
y ahí fue donde empecé ya directamente a estudiar el origen del universo. Sí. ¿En qué universidad en Alemania? Es una universidad pequeña que se llama Jena. Está, perdón, es la universidad en una ciudad chiquita que se llama Jena y la universidad se llama Friedrich Schiller. Y es la Friedrich Schiller Universität Jena. Está más o menos, está al sur de Berlín pues más o menos en la parte este de Alemania, ¿no? Ujú. ¿Y sobre qué fue su tesis? Mi tesis fue sobre cuestiones de soluciones exactas de las ecuaciones de Einstein. En esa época estaba muy de moda buscar soluciones exactas de las ecuaciones de Einstein. Usted sabe, las ecuaciones de Einstein son 10 ecuaciones no lineales, completamente complicadas, todas amarradas entre ellas, y son pero muy complicadas de resolver, porque Muchos tensores ahí, correcto, tensores y vectores y todo está metido dentro de las ecuaciones de productos Einstein. tensoriales. Es Cuando uno ve eso, correcto. yo lo veo de lejos. ¿Qué es definiciones? ¿Qué es esto? Sí, Como sí, usted dice, hay tensores que tienen como cientos de variables, hay que eliminar. sí, Y correcto, para así volverse es. loco. Así es. Bueno, la historia es que en el año 1916 Einstein publicó sus famosas ecuaciones, las ecuaciones de Einstein. Y poco tiempo después, un astrónomo y matemático austriaco, creo que no estoy seguro si era austriaco o alemán, bueno, Karl Schwarzschild, descubrió la primera solución exacta de esas ecuaciones diferenciales, ¿sí? Y después de eso, digámoslo así, hubo muy pocas soluciones exactas de las ecuaciones de Einstein que tuvieran un sentido físico. Y la primera, o las más bien, la tercera ecuación o tercera solución que se encontró fue allá por los años 60 por un neozelandés llamado Roy Kerr. Ahora le conocemos como la solución de Kerr, que representa un hoyo negro rotante, ¿no? Y esa es la solución que ha sido así como la panacea de todos. Y después de eso, pues salió así el boom de que decir, oye, pues necesitamos encontrar más soluciones exactas. Y fueron los matemáticos o los físicos muy matemáticos que se encargaron de hacer eso. Y desde los años 60 que empezaron a estudiarlas, hasta los años 80, digamos 20 años, encontraron métodos para encontrar soluciones exactas, para poderlas elaborar. Y yo llegué justamente en ese momento a Alemania, en 1983, y entonces pues era lo que yo aprendí, ¿no? A ver, a encontrar, o sea, los métodos para encontrar soluciones exactas. Y eso Pero fue lo que hice. cómo se puede, un poco difícil imaginar esa cuestión de que hay cuatro coordenadas, una a tiempo, tres temporales, se mezclan entre ellos. ¿Cómo es que se traduce eso a cosas medibles, cosas que pueden, por ejemplo, el famoso perihelio De Mercurio, de, ¿no? de Mercurio? Ujú. ¿Cómo fue la cosa práctica? Porque uno sabe Sí. pues, la ecuación de Newton, etcétera, Ujú. pero ¿cómo se Es, deduce eso? Pues efectivamente, o sea, por ejemplo, lo del perihelio de mercurio se encontró con la solución de Schwarzschild, la primerita de 1916. Lo que se hace es, ya que tiene uno la solución exacta, entonces ahora se calculan las geodésicas, que son las trayectorias que siguen los planetas en ese espacio-tiempo curvado. Ahora, esa es otra vez resolver ecuaciones diferenciales. En esa época, pues había que hacerlas a mano o con técnicas de aproximación. Entonces se hicieron técnicas de aproximación, la resolvieron y se dieron cuenta de que las ecuaciones de Einstein predecía que el perihelio de Mercurio estaba rotando y además con la velocidad que estaban observando. Entonces eso fue uno de de los éxitos de la relatividad general más grandes, ¿no? Junto con la de la curvatura de la luz, que lo encontró Eddington en 1919, cuando se vio cómo se curvaba, o bueno, cómo se veían estrellas fuera de la zona donde verdaderamente estabas debido a la curvatura o la trayectoria curva que el sol provocaba a las estrellas, la luz de las estrellas y cosas por el estilo. Entonces, eso ha sido con la solución de Schwarzschild, que es la más simple, es la más sencilla, ¿no? Ahora, ahora, la ecuación digo, la solución de Kerr, que es muchísimo más complicada, pues ahorita en la actualidad ya hay muchísimas soluciones de sus trayectorias y de sus comportamientos y todo eso. Y es justamente lo que están utilizando para hacer fotografías del hoyo negro central de nuestra galaxia, en donde
Por cierto, México toma un papel muy importante porque tenemos el telescopio milimétrico más grande del mundo. Y entonces se fotografía el centro de la galaxia y se comparan con las geodésicas alrededor de la métrica, o en este caso del espacio-tiempo de Kerr, se comparan cómo se debería de ver esa sombra del hoyo negro y cuando se compara se da uno cuenta, pues son igualitas. Quiere decir que la relatividad general está prediciendo cómo se veían en este caso, los discos de acreción alrededor del hoyo negro de Kerr, ¿no? Y esto es O lo que sea nos que dice, perdón, sí. se logra separar las coordenadas espaciales de la temporal para traducirla, expresarla en algo que nosotros comprendemos mejor. Sí, de hecho no se separan las coordenadas siguen amarradas, pero lo que se hace es encontrar la trayectoria, y a la trayectoria lo que hacen es ponerle lo que nosotros llamamos un parámetro de evolución, que es otra cosa casi como algo como el tiempo, ¿no? Un parámetro de evolución, porque ya en las zonas cercanas al hoyo negro, la curvatura del espacio-tiempo amarra tanto a las coordenadas que ya no se pueden separar. Entonces ya no sabemos quién es el tiempo, quién es el espacio y cosas por el estilo. Lo que sí sabemos es de que si uno se acerca y está midiendo desde afuera, cuando se acerca al hoyo negro empieza a medir otros tiempos, ¿no? Nosotros empezamos a ver que la partícula que se acerca al hoyo negro se va retrasando su tiempo hasta llegar a prácticamente un retraso infinito. Y nosotros seguimos aquí viendo, pero la persona que está entrando al hoyo negro no siente nada. O sea, todas estas partículas no sienten nada, ellos siguen sintiendo el tiempo como de, y su reloj sigue funcionando igual que siempre y no pasa nada. Esa es la diferencia, ¿no? Que los tiempos se mueven, en este caso se vuelven diferentísimos, ¿no? Muy, muy fuerte. Ujú. Muy bien, ahora usted trabaja, supongo que tiene alumnos que lo siguen. ¿Cuántos miembros de su equipo interno tiene? Bueno, ahorita es muy variable porque mis estudiantes pues, se gradúan y se tienen que ir a otro lado y tienen que pues hacer un postdoctorado, y muchos de ellos ya están trabajando, la mayoría ya están trabajando en centros de investigación. Y ahorita déjame ver, somos como 6 o 7 en mi grupo directamente, y pues por ahí algunos colaboradores, ¿no? Pues otros 5 o 6 colaboradores, y tanto en México como en el extranjero. Y lamentablemente tengo muy pocos colaboradores latinoamericanos, porque todavía Latinoamérica, desde el punto de vista científico, pues no está tan evolucionada, y deberíamos de apoyarla a que evolucione, porque es muy importante que tengamos científicos latinoamericanos, ¿no? Y los científicos latinoamericanos son tan brillantes y tan extraordinarios como como los rusos o como los norteamericanos o como los franceses o los alemanes. No hay ninguna diferencia. Entonces, estudiar ciencia ahorita es, no sé, pues es uno de las carreras más emocionantes, más impactantes pues más divertidas que existen, ¿eh? O Ah, sea, claro, eso. yo me divierto de una Como, manera impresionante, ¿no? como se dice en Perú, no se gana, pero se goza. Exactamente, Ahora, si exactamente. algunos alumnos, yo trabajo en la Universidad Nacional de Ingeniería, que es Ajá, como el Politécnico de México. Si ajá. algunos alumnos se interesarían en trabajar con usted, ¿cómo hay que hacer? Bueno, afortunadamente México tiene becas para cualquier estudiante, sobre todo latinoamericanos, que ingresen a las maestrías o doctorados de los centros de investigación en México. Entonces, lo que hay que hacer pues lamentablemente sí, es hacer una licenciatura, lo más cercano que se pueda a la física, una buena ingeniería, o si se puede física, pues directamente mejor. Y después prepararse para los exámenes de admisión en este caso puede ser Simvestab, donde yo trabajo, pero también está la UNAM y también está la Universidad Autónoma de Metropolitana, y luego para la gente que le interesa la astronomía directamente, pues está el Instituto Nacional de Óptica y el INAOE de óptica y astronomía y astrofísica y óptica, y hay muchísimos centros de investigación en México, y si uno logra entrar a uno de ellos
y es uno de esos centros de alto nivel, como se conocen aquí en México. Entonces, la beca es muy sencilla, ya nomás hay que ir a CONACYT y decirle, ya estoy en este centro y me dan la beca. Y la nacionalidad no importa. Y la preferencia se le da bueno, en este caso a los estudiantes latinoamericanos. Pero digo, han llegado hasta no sé, ya de Arabia y cosas por el estilo. No son muchos, pero sí hemos tenido estudiantes. Ya, yo tengo muchos estudiantes, ahorita yo tengo dos estudiantes colombianos muy buenos, muy capaces, y alguna vez ya tuve otro estudiante colombiano también. Entonces, no están para nada descartados, ni es extraño tener ahí estudiantes en la maestría y en el doctorado para estudiar en México. Y les digo, o sea, la beca y no es una beca mala, es una beca razonablemente buena que les alcanza a los estudiantes para vivir razonablemente bien en México, ¿no? En este caso en la Y Ciudad de si es, México o en cualquier otro lado. y si es que desearían algún profesor joven que sin ir a México colaborar, si es posible hacer intercambios Sí, ahora a través de la internet, etcétera. Tendríamos sí, que partir de algún documento interesante para que comprendan, estudien. sí, efectivamente, hay muchas posibilidades, pero hay que buscarlas. Y existen varios apoyos latinoamericanos. Por ejemplo, en Brasil hay uno que se llama, ay, ¿cómo se llama? Es el Centro Latinoamericano de Física, así se llama. Pero creo que está en inglés, es Latin American. Ay, no me acuerdo cómo se llama, pero es un centro que se dedica a apoyar latinoamericanos para que convivan con Latinoamérica. O sea, si un latinoamericano quiere ir a Estados Unidos, no. Si un francés quiere venir a Latinoamérica, tampoco. Pero si un latinoamericano, un peruano, un argentino, un brasileño quiere ir a México, adelante. Eso es lo que se apoya. Y Ajá. hay otros más. En CONACYT, nosotros ahí en el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, también hay algunos proyectos donde se apoya a latinoamericanos para a tener intercambio, ¿no? Y en particular con proyectos directamente, en este caso proyectos como los que uno tiene para poder desarrollar la ciencia, también se puede apoyar a profesores latinoamericanos para que vengan a México o latinoamericanos para que vayan a Perú. Por cierto, ahorita qué bueno que estoy hablando con los peruanos. Hay un congreso que se llama IBARA, International Workshop, bueno, es un taller, es un International Workshop en Astrophysics and Gravitation, no, Astrophysics and Astroparticles, algo así, pero se llama IBARA, y su sede va a ser ahorita pues ahí al lado de Machu Picchu, ¿no? ¿Cómo se llama? Hay una Machu pequeña Picchu, sí, ciudad. el Cusco, el Cusco. No es en Cusco. Donde está Machu Picchu, abajito hay una ciudad pequeñita que se llama, ¿cómo se llama? Aguas Calientes. Aguascalientes. Y va a ser en Aguascalientes el Congreso. Y ¿Cuándo son va a ser eso? en septiembre de este año. ¿Le puedo dar la fecha si quiere? Y va a ser muy interesante porque a ese Congreso asisten gente de todo el mundo, pero sobre todo latinoamericanos. Y vienen siempre muchos brasileños y muchos Quién argentinos. lo organiza? Lo organizan unos brasileños, se llama César Sen, el organizador principal. Antes era un congreso exclusivamente brasileño, ya lleva muchísimos años haciéndose. Yo lo conocí hasta que llegó a Latinoamérica, o sea, cuando salió de Brasil, fue cuando nos invitaron a nosotros y hemos participado. Ha ¿Cómo estado se en llama? México, ¿Cómo se llama el se señor? llama, el señor se llama César Sen. César, como César normal, pero Zen con Z, Z-E-N, César Zen. Y el congreso va a ser del 2 de septiembre al 7 de septiembre. Ajá, Del 2 al interesante. 7 de septiembre. Va a ser muy interesante. Yo ya he participado varias veces en él y es un congreso muy bueno. Le digo, van latinoamericanos sobre todo, pero gente de todo el mundo. Y se discuten temas de estos, materia oscura, energía oscura, cómo se forman las estrellas, de dónde vienen las estrellas, qué son los Fermi Bubbles, cosas por el estilo. O sea,
son temas de este tipo en grande y son muy bonitos. Y no, digo, si tienen interés, pues podrían acercarse allá y me imagino que va a haber algunas pláticas para el público, no nada más así para la gente especializada, que es el objetivo del workshop, o sea, del taller, pero me imagino que va a haber también pláticas para el público. Ahí va a estar muy interesante. Ujú. Perfecto. Dígame, ¿usted es creyente, era católico, como todos los mexicanos, o es una excepción? Bueno, yo soy muy religioso, pero no soy ni católico o sea, no, o sea, no quiero decir que no sea católico, quiero decir, no voy a la iglesia regularmente, en ese sentido, pues no se puede decir que yo estoy Es metido en la como religión. mi abuelo decía, yo creo 100% en Dios, pero las iglesias no me convencen. Algo así por el estilo. Así es, más o Porque menos. Albert Einstein era muy religioso y a veces metía la pata aplicando sus pensamientos religiosos a la física. No, bueno, sí, él dijo que él era muy religioso y mi pasión es que yo soy muy religioso al estilo de Einstein. Nosotros los dos, a ver, cuando yo escuché que él dijo, yo soy muy religioso como lo hacía Spinoza. Spinoza fue un filósofo, era de Ámsterdam, bueno, era de holandés y que Judío, ¿no? él Era judío, me parece. creo que sí, creo que era judío. Y él lo que propuso fue que pues la ciencia y todo eso te estaba muy relacionado con la religión y que Dios o el creador venía de esta, Todos somos, sí, claro, decía, somos todos parte de Dios, somos parte de Dios, algo era una así, cosa, exacto, exacto. Y pues yo creo que era yo como la soy. teoría del todo. Exacto, más o menos. Y eso es más o menos el tipo digámoslo así, de religiosidad a la que yo estoy aspirando, igual que Einstein, más o menos en esa misma dirección, que es que precisamente que pues las iglesias, como usted dice, no nos convencen y entonces pues la religiosidad se vuelve de otra manera, ¿no? Entonces sí, yo soy de los que van a hacer retiros espirituales una o dos veces por año porque le doy gracias al creador de que nos haya hecho en este universo y este planeta tan hermoso, ¿no? Y que tengamos culturas milenarias tan hermosas y tan profundas como las que nosotros tenemos, ¿no? En ese caso, México y Perú se parecen tanto en ese sentido. Ustedes allá con, no sé, los incas y los quechuas y todo eso, y nosotros acá los aztecas y los mayas y los totonacas, y no, eso es una cosa impresionante. Esas raíces a mí me fascinan, ¿no? Yo las siento, yo estoy muy orgulloso de las raíces mexicanas, a pesar que mi papá era venezolano, pero a él también le encantaban eso y lo admiraba muchísimo, ¿no? Siempre me lo dijo, ¿no? Y cuando a mí me pusieron Tonatiuh, él le encantó, no, qué bueno que te pusieron así. Mi nombre es Dios Sol en náhuatl, en azteca, ¿no? Es Dios Sol, eso es lo que quiere decir Tonatiuh. Bueno, le contaré una coincidencia, pues, porque Ajá. yo soy del norte de Perú, de una región eh, cerca de la costa, que Ujú, dicen las leyendas que tenían contacto con los aztecas, o sea, las dos civilizaciones. No sé si es leyenda o es historia, pero ujú. el hecho está de que en esta región, desde que yo era niño, me acordaba que lo que ustedes usan para el tequila, estas cosas así Los, puntiagudas, ¿no? Que salen, los magueyes, ajá. los magueyes, Ujú. pero ahí no se le conocen como magueyes, sino se le conocen como Méxicos. Digo, Ah, ¿por por qué se le puso México? ¿Qué tiene que ver con México? Parece que, ujú. ¿cómo? La palabra México, ¿cuán antigua es? Bueno, sí, no es tan antigua, es de bueno, no es tan antigua, güey, es de los años 1200 y pico, cuando los mexicas llegaron al Valle de México, ahí a la parte central del Valle de México, y pues ahí cuando dijeron que ellas no eran los mexicas, y por lo tanto iban a vivir en México. ¿Cómo le llaman los mexicas? Mexicas, o sea, esa es la etnia. Azteca, de hecho, es un peliativo a los mexicas. Así le llamaban para como forma grosera. Ah, esos son los aztecas. Pero realmente ellos se llamaban mexicas. Y por eso le Bueno, llaman mire, México. pero es muy curioso. Lo que usted me acaba de decir todavía es más curiosa la cosa porque esta civilización es conocida en el Perú
como la civilización mochica. Un Mm, sonido curioso, pues ¿no? muy parecido. Muy Pues, parecido. Y entonces pues ahí pusieron los Méxicos, ajá, cultivaron, pero no solamente eso, sino que hay un lugar donde hay bastante México que ujú. se llama Taquila, no tequila, pero Taquila. Taquila. Wow. Bueno, pues yo le voy a dar todavía con una corrección todavía más fuerte. Yo tengo una amiga que ella es de la zona de Michoacán y allá hay una etnia en Michoacán que se llaman no puede ser que se me olvide, ahorita le digo cómo se llaman. El chiste es que ella ya es maestra y entonces un día juntó dinero y se fue al Perú. Y porque quería conocer, como todos nosotros queremos conocer Machu Picchu y Cusco y toda esa zona. Yo ya estuve ahí, o sea, y a mí me pareció fascinante y por eso quiero ir otra vez. Y ella fue allá y de repente escuchó que alguien estaba hablando algo muy parecido a su idioma. Ellos son, eh, ay, ahorita me acuerdo cómo se llama la etnia de ellos. Está, le digo, es en la zona de Michoacán. Y escuchó a alguien que estaba hablando prácticamente su idioma y se acercó y dijo, oiga, y le dijo en su idioma, usted habla así como yo, y se entendían bien, no totalmente, pero bien. Y resultó ser que la persona en Perú estaba hablando aymara. Y ella dijo, pero tú estás hablando mi idioma, pero tú estás hablando aymara, ¿cómo es posible que yo hables mi idioma? Y ellos son, ay, Sí, bueno, ellos son de Puno, son los de los Aymaras cerca del lago Titicaca. exacto. Y entonces ella se quedó impresionada, dijo, no puede ser que ellos estén hablando lo ¿Y mismo tiene que yo. usted los datos de la señora? Sí, sí, A ver si me los pasa para seguir la investigación. sí, no, inclusive seguramente si usted habla aymara o habla o alguien conoce a alguien que habla aymara y se vaya a esta zona de Michoacán, no va a tener problema de hablar con con los indígenas allá, porque son muy, o sea, dice ella que no había muchas palabras que ya no se entendían, pero que en general las ideas y todo se entendían bastante bien, o sea, la cercanía era extraordinaria, ¿no? Sí. Perfecto. A Bueno, ver, muy interesante, ¿ves? De modo que no solamente estamos hablando de la materia oscura, sino poniendo luz en la oscuridad sí, histórica. sí, 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 sí. Ellos son purépechas, purépechas. Purépechas. Se llama, sí, ella es purépecha y le parecía que el aymara era muy parecido al purépecha. Y ellos hablan su idioma, o sea, ellos hablan su idioma materno en la zona esta. Hay una ciudad chiquita que se llama, que está en el centro de ahí de Michoacán, muy cerca de la capital que se llama Morelia, y hay una isla que se llama Janitzio, y ahí la gente toda habla purépecha. Ujú. Ah, qué interesante. Sí, o sea, el idioma ahí materno de toda la gente es purépecha, sí. Muy bien, estimado profesor Donatio Matos, ha sido un gran placer escucharlos. Eh, esperemos seguir la comunicación, a ver Claro si que me sí. pasa algunos contactos para que la ciencia mexicana también se difunda en nuestro canal en Perú, en cienciaperú.tv. Hay mucha gente que nos sigue, somos 70 y tantos mil de personas que están interesados en estos temas, así que a ver Wow. si promovemos pues la ciencia. No, Muchas pues gracias, sí, profesor. con mucho gusto y muchas gracias por la invitación y me dio mucho gusto platicar con usted. Bien amigos, ha sido entonces un encuentro con la ciencia, con el profesor Donatio Matus, cosmólogo que se interesa pues en comprender y hacernos comprender un poquito todas las cosas oscuras que parecen, pero que ya están siendo tratadas por la ciencia. Hasta luego, muchas gracias, hasta un próximo encuentro con la ciencia. Chao, chao. Hasta luego. La ciencia es el futuro. Sin ciencia no hay futuro.